El 9 de mayo de 2026, el día de la victoria en Rusia, transcurrió sin el habitual despliegue de blindados por la Plaza Roja de Moscú. Por primera vez en casi 2 décadas, la principal festividad del calendario político ruso no contó con el desfile de tanques, misiles balísticos intercontinentales, columnas de artillería ni formaciones acorazadas. En su lugar, el acto central consistió en una marcha de cadetes a pie y la proyección en pantallas de imágenes de archivo sobre los equipos militares desplegados en el conflicto de Ucrania. La ceremonia se vio drásticamente reducida en tiempo, armamento y personal, reflejando una contracción significativa en comparación con los desfiles de años anteriores, donde el presidente Vladimir Putin se exhibía ante mandatarios extranjeros con el objetivo de proyectar una imagen de invencibilidad y disuasión militar global. La lista de invitados internacionales para esta edición también se redujo al mínimo, confirmándose únicamente la asistencia de unos pocos líderes, entre ellos el primer ministro eslovaco, Robert Fico. El analista y bloguero militar del diario oficialista Komsomolskaya Pravda señaló que el evento estuvo cerca de cancelarse en su totalidad debido a la amenaza directa de ataques con drones de largo alcance en la capital rusa. Este cambio en la escenificación del poder en Moscú coincide con un giro estructural en el desarrollo de la guerra, que ya no se limita a los combates de desgaste en las trincheras del este de Ucrania. En los últimos meses, las operaciones militares se han trasladado al interior profundo del territorio de la Federación Rusa, afectando a infraestructuras industriales y logísticas clave que anteriormente se consideraban fuera del alcance del ejército ucraniano. Las incursiones aéreas y los ataques con armamento de fabricación ucraniana han alcanzado refinerías de petróleo en ciudades industriales, aeródromos militares situados a más de 1.200 kilómetros de la frontera y plantas de componentes de navegación. Los ataques sistemáticos evidencian que Ucrania ha desarrollado capacidades tecnológicas autónomas para golpear los centros neurálgicos de la maquinaria de guerra rusa, desafiando la premisa inicial de febrero de 2022, bajo la cual los planificadores del Kremlin y diversos servicios de inteligencia occidentales asumían que el conflicto sería corto, que Ucrania colapsaría rápidamente y que el complejo militar industrial ruso operaría de forma segura a miles de kilómetros de cualquier contraataque. A lo largo de los 4 años de conflicto, Ucrania ha modificado su estrategia para superar las limitaciones impuestas por los países occidentales, que inicialmente restringieron el uso de sistemas de artillería HIMARS y misiles de crucero Storm Shadow contra objetivos dentro de las fronteras soberanas de Rusia. Ante el temor occidental a una escalada global, la industria de defensa ucraniana transformó su programa nacional de drones e ingenios no tripulados entre 2023 y 2025. Trabajando bajo bombardeos constantes y restricciones de suministro, los ingenieros locales desarrollaron drones de ataque unidireccionales de largo alcance y sistemas de navegación inmunes a las interferencias de la guerra electrónica rusa. Armas de producción propia como los drones Peklo y Flamingo comenzaron a fabricarse en masa para golpear la retaguardia profunda de Rusia. El crecimiento de esta campaña de ataques de largo alcance se aceleró exponencialmente. De un volumen de 1.000 drones lanzados hacia territorio ruso en agosto de 2024, la cifra se triplicó a 3.000 en julio de 2025, hasta alcanzar un registro histórico de 7.000 drones de largo alcance enviados en un solo mes durante marzo de 2026. Con este volumen de operaciones, Ucrania superó por primera vez a Rusia en la cantidad de ataques con vectores no tripulados de larga distancia, invirtiendo la asimetría inicial del conflicto y trasladando los efectos económicos e industriales de la guerra directamente al suelo ruso. Si les interesa seguir el análisis detallado de este conflicto y conocer los hechos rigurosos de la actualidad internacional, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. La expansión geográfica de la campaña de ataques de largo alcance de Ucrania ha alterado el concepto de retaguardia segura dentro del territorio de la Federación Rusa. En los primeros compases de la ofensiva,
Los impactos de los vectores ucranianos se concentraban en infraestructuras fronterizas y depósitos de combustible situados a unos pocos cientos de kilómetros de la línea del frente. No obstante, para el año 2026, los drones y misiles ucranianos comenzaron a abatir objetivos ubicados más allá de los montes Urales, la frontera geográfica que delimita la zona histórica de conflicto. Ciudades industriales clave como Chelyabinsk, situada a casi 1.700 kilómetros de Ucrania, Perm a 1.500 kilómetros, Ufa, Orsk y Omsk han pasado a ser blancos de ataques periódicos. Imágenes satelitales han verificado la destrucción y daños severos en aeronaves de combate avanzadas, incluidos cazas de quinta generación Su-57 y cazabombarderos Su-34, estacionados en el aeródromo militar de Shaigovo, en la región de Chelyabinsk, a más de 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana. Asimismo, el uso de los misiles de crucero de desarrollo nacional ucraniano, Flamingo, equipados con ojivas de más de 1.000 kilogramos, quedó registrado el 5 de mayo de 2026, cuando el presidente Volodymyr Zelensky confirmó su empleo contra una planta de producción de componentes de navegación militar en Cheboksary, a 1.200 kilómetros de Ucrania, provocando un balance de al menos 2 muertos y más de 30 heridos. El objetivo prioritario de este despliegue profundo no es la fuerza viva en el frente, sino el tejido económico e industrial que financia y sostiene las operaciones militares rusas, basándose principalmente en el sector de los hidrocarburos. Los ingresos por petróleo y gas representaron en 2024 aproximadamente el 30% de los ingresos fiscales del Estado ruso, equivalentes a unos 120.000 millones de dólares. Durante el mes de abril de 2026, Ucrania dirigió al menos 21 ataques contra la infraestructura petrolera rusa, golpeando directamente plantas de procesamiento en 9 ocasiones. Como consecuencia inmediata, el volumen de procesamiento de crudo de la Federación Rusa cayó a sus niveles más bajos desde el año 2009. Entre los complejos industriales afectados, destaca la refinería de Ryazan, una de las 4 más grandes del país, con una capacidad de procesamiento anual de 17 millones de toneladas de crudo y principal proveedora de combustible de automoción, diésel y carburante de aviación para las fuerzas de ocupación rusas. Los impactos en esta planta provocaron la precipitación de lluvia ácida carbonizada sobre las áreas residenciales circundantes. Otras instalaciones vitales, como la refinería de Tuapse en la costa del Mar Negro, los complejos de Perm, Ufa y Samara, y las terminales portuarias de Primorsk y Ust-Luga, cerca de Leningrado, han sufrido daños materiales recurrentes por los incendios provocados. En el ámbito logístico y naval, la presión militar ucraniana ha forzado la redistribución y el repliegue de activos estratégicos rusos. En 2024, los ataques continuos con drones marítimos obligaron a la Armada rusa a trasladar el grueso de la flota del Mar Negro desde sus bases históricas en la península de Crimea hacia el puerto comercial de Novorossiysk, el cual también pasó a ser objetivo de incursiones no tripuladas, limitando la operatividad y la capacidad de despliegue de los buques de guerra. De igual modo, las fuerzas aeroespaciales de Rusia se vieron obligadas a desplazar sus flotas de bombarderos estratégicos pesados a bases situadas a miles de kilómetros de distancia hacia el este del país. Esta maniobra ha incrementado los tiempos de vuelo, reducido la frecuencia de las incursiones aéreas sobre ciudades ucranianas y aumentado los costes de mantenimiento del material de vuelo. Paralelamente, la red de defensa antiaérea rusa registra un proceso de desgaste material acelerado. Según datos provistos por la Comandancia de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, solo en marzo de 2026 se destruyeron 41 unidades de defensa aérea rusas, sumándose a las 54 interceptadas y neutralizadas durante los 3 meses anteriores, lo que limita la capacidad del Kremlin para dar cobertura total a su infraestructura crítica frente a las salvas masivas de drones en la profundidad de su territorio.
Si desean continuar informados sobre la evolución de este conflicto, con datos verificados y reportajes basados estrictamente en los hechos, recuerden suscribirse a nuestro canal de noticias. A nivel estratégico, la campaña de ataques de largo alcance ejecutada por Ucrania ha revertido una de las ventajas geográficas históricas de la Federación Rusa: la inmensidad de su territorio. Con un espacio aéreo que abarca 11 usos horarios y una superficie 30 veces mayor que la de Ucrania, la escala geográfica rusa se ha transformado en una vulnerabilidad ante la imposibilidad material de desplegar una red de defensa antiaérea con cobertura total y permanente sobre toda la infraestructura nacional. Esta dispersión de recursos defensivos ha permitido la detección de brechas operativas por parte de las fuerzas ucranianas. A pesar de que los discursos oficiales del Kremlin mantienen la retórica de una victoria inevitable, las acciones administrativas reflejan la presión del conflicto. Tras el drástico recorte del desfile del Día de la Victoria, en mayo de 2026, la presidencia ucraniana emitió un decreto formal declarando la Plaza Roja de Moscú temporalmente libre de ataques durante los festejos, una medida calificada por las autoridades rusas como una provocación, pero que evidenció la alteración de las condiciones de seguridad en el centro del poder político ruso. Simultáneamente, los combates directos persisten en el este de Ucrania, donde las fuerzas de la Federación Rusa mantienen avances lentos, medidos en centenares de metros diarios, asumiendo un alto coste material y humano. Informes de inteligencia militar estiman las bajas rusas, entre muertos y heridos, en más de 400.000 efectivos a lo largo del año 2025. Para sostener este nivel de desgaste, el Ministerio de Defensa ruso mantuvo una tasa de reclutamiento constante de unos 35.000 nuevos soldados mensuales durante gran parte de 2025, recurriendo a incentivos económicos y movilizaciones demográficas. No obstante, la transferencia de los efectos del conflicto al interior de Rusia ha comenzado a alterar la percepción de la población civil. Los cortes intermitentes en las redes de telecomunicaciones e Internet en grandes centros urbanos como Moscú y San Petersburgo, aplicados para bloquear los sistemas de navegación de los drones ucranianos, junto con la activación de sirenas de alerta aérea y destellos de explosiones en complejos militares de Ekaterimburgo, a casi 2.000 kilómetros de la frontera, han introducido la realidad de la guerra en la vida cotidiana de las principales urbes rusas, generando debates y reacciones en las plataformas digitales locales, independientes de los medios estatales. Especialistas en estrategia militar trazan un paralelismo entre la campaña ucraniana y los bombardeos estratégicos e industriales desarrollados por las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial contra las refinerías, redes de transporte y factorías de combustible sintético en Europa. La lógica operativa compartida se basa en degradar la infraestructura nerviosa e industrial que abastece a las unidades de combate en el frente antes de que el combustible y los componentes lleguen a los blindados y aeronaves en la línea operativa. En este contexto, el desarrollo del conflicto se ha convertido en una carrera de resistencia temporal. El mando ruso busca consolidar avances territoriales en Ucrania antes de que los daños acumulados en su aparato productivo estrangulen su capacidad de combate, mientras que Ucrania acelera su producción nacional de misiles y drones para alcanzar un umbral de deterioro industrial irreversible en el tejido económico ruso. La modificación sustancial de las condiciones de seguridad de los aeródromos, puertos navales y centros energéticos sitúa al conflicto en un punto de inflexión estructural, donde la presión económica y logística a largo plazo cuestiona la sostenibilidad financiera y militar de la campaña de ocupación de Moscú. Para mantener un seguimiento riguroso de la actualidad internacional y acceder a análisis basados estrictamente en datos verificados, les sugerimos suscribirse a nuestro canal de noticias.